Últimamente me he enfocado bastante en coleccionar Mafex, especialmente X-Men y algunas piezas de DC. Pero hay un problema, muchas de estas figuras o están agotadas o aparecen a precios que simplemente no tienen sentido. Como Rogue, una figura que llevaba esperando bastante tiempo, o incluso Batman, dependiendo de dónde busques. Y justo cuando encontré una buena opción, estaba en Japón. Y como no vivo en Japón, pensé que ahí terminaba la historia. Hasta que encontré una forma de comprar directamente desde allá, sin complicarme con todo el proceso. Y fue así como terminé consiguiendo estas figuras directamente desde Japón. Así que hoy vamos a ver si realmente funciona hacerlo de esta forma. Antes de empezar a buscar, vale la pena entender qué es lo que estoy usando aquí. JPFans es lo que se conoce como un servicio proxy. En pocas palabras, una herramienta que te permite comprar directamente en marketplaces japoneses, incluso si esos vendedores no hacen envíos internacionales. Y algo que me pareció interesante es que no estás limitado a una sola tienda. Desde la misma plataforma puedes buscar en sitios como Mercari, Yahoo Japón o Amazon Japón, todo desde un solo lugar, lo cual para alguien que está buscando figuras específicas aumenta muchísimo las probabilidades de encontrarlas. Pero más allá de eso, hubo tres cosas que realmente me llamaron la atención mientras lo probaba. La primera es que antes de enviarte el producto, JPFans hace una revisión del artículo. Esto significa que verifican que lo que compraste realmente coincida con lo que el vendedor publicó. Y esto, siendo honestos, es bastante importante, porque dentro de estos marketplaces puedes encontrar tanto productos de segunda mano, como figuras completamente nuevas vendidas por tiendas o revendedores. Y en cualquiera de los casos, tener una verificación adicional antes del envío marca una gran diferencia. La segunda es el tema del almacenamiento, porque una vez que el producto llega al almacén en Japón, puedes mantenerlo ahí por hasta 60 días sin costo adicional y usar ese tiempo para agrupar varias compras y enviarlas juntas en un solo paquete. Algo que, si coleccionas varias líneas, puede ayudarte bastante a optimizar envíos. Y la tercera es algo que se nota desde el primer momento, y es la facilidad para moverte entre diferentes marketplaces sin tener que salir de la plataforma. Que puede parecer un detalle pequeño, pero cuando estás comparando precios, termina haciendo una gran diferencia. Así que, con esto claro, vamos a empezar desde el principio, porque si realmente queremos saber si esto vale la pena, lo primero es ver cómo funciona el proceso completo. Voy a mostrarte exactamente cómo se usa la plataforma, mientras intentamos conseguir nuestras figuras. Paso 1. Registrarse. El primer paso es bastante simple, solo tienes que entrar al enlace que dejo en la descripción, registrarte con tu correo o con tu cuenta de Google y hacer la confirmación. Una vez dentro, ya podemos empezar la cacería. Paso 2. La cacería. Aquí es donde empieza la parte divertida. En la parte superior de la página aparecen los diferentes marketplaces japoneses en los que podemos buscar productos. Y personalmente, uno de los que más me gusta revisar es Mercari, porque es donde suele aparecer muchas figuras de segunda mano en muy buen estado. Pero también es un lugar donde muchos vendedores y revendedores ofertan productos completamente nuevos a mejor precio. Así que vamos a empezar por algo simple. Vamos a buscar Mafex. Aquí empiezan a aparecer diferentes figuras de la línea. Hay personajes de Marvel, de DC y varias versiones lanzadas en los últimos años. Y es en este punto donde empieza a ponerse interesante. Aquí tenemos una Rogue Mafex 242. Cuando encuentres algo que te interese, lo primero que recomiendo hacer es revisar bien las fotos y la descripción del producto. Y algo que también me gusta hacer es entrar al perfil del vendedor. Esto nos ayuda a entender si es una tienda especializada en figuras o simplemente alguien vendiendo una pieza de su colección. Seguimos buscando un poco. Aquí tenemos el Gambit con la variante de colores, una versión que generó opiniones divididas cuando salió. Y aquí otro vendedor, parece más un vendedor ocasional, así que sigamos buscando. Aquí tenemos un Spider-Man Cell Shading, $64, nada mal. Pero vamos a hacer algo más inteligente. Como estamos buscando Rogue específicamente, vamos a utilizar el nombre exacto de la figura. Copiamos el nombre, Mafex número 242 Rogue, lo pegamos en el buscador y algo interesante es que JPFans traduce automáticamente la búsqueda al japonés, lo que ayuda a encontrar más resultados dentro del mercado japonés. Y miren, ahora sí, aquí empiezan a aparecer opciones. Tenemos Rogue por $78, $85 y $82. Si lo comparamos con algunos precios internacionales que están alrededor de $100 o más, ya empezamos a ver una diferencia bastante clara. Revisamos las fotos. En este caso, el vendedor tiene logística de entrega asegurada dentro de Japón, lo cual es una buena señal y lo recomiendo. Y ahora vamos a revisar su tienda.
Y esto se pone mejor, porque además de Rogue, este vendedor tiene otras figuras Mafex. Miren esto, Cyclops versión Apocalypse y aquí Batman. Perfecto, la misma figura que estábamos buscando y lo mejor es que está en la misma tienda, lo que puede facilitar la compra. Aquí vemos varias opciones, pero esta de $78 sigue siendo la más económica. Si la comparamos con algunos listados internacionales que ronda los $119, claramente encontramos una muy buena oferta, así que creo que esta cacería fue exitosa. Ahora, si tú también quieres intentar algo así, te recomiendo registrarte usando el enlace que dejo en la descripción y en primer comentario, porque al hacerlo vas a recibir 8 cupones de envío directamente en tu cuenta. Y además, si usas el código Pigmen, puedes obtener un cupón adicional con 20% de descuento en el primer envío. Todos estos cupones se pueden canjear dentro de la plataforma y tienen una duración de 3 meses desde el momento en que los utilizas. Así que si estabas buscando una forma de conseguir figuras a mejor precio, definitivamente es algo que vale la pena probar. Paso 3. La compra. Una vez que encuentres lo que estás buscando, añade las figuras al carrito y puedes ver el valor total de la compra, incluyendo los cargos de servicio de la plataforma. En mi caso, el total por ambas figuras fue de $172.41. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que en este punto todavía no estamos pagando el envío internacional. Este costo se calcula más adelante, cuando los productos llegan al almacén en Japón, y puedes elegir cómo quieres que te los envíen. Si tienes cupones de descuento, este es el momento donde puedes aplicarlo. Una vez revisado todo, solo queda proceder con el pago. JP Fans permite pagar con PayPal o tarjeta. Y una vez confirmado, ellos se encargan de comprar las figuras directamente en Japón por ti. Y con eso termina la primera parte del proceso. A partir de aquí, todo pasa en Japón. Paso 4. El almacén y el envío. A partir de ahí, solo queda esperar unos días a que los productos lleguen al almacén de JP Fans. Cuando esto sucede, recibes una notificación, tanto en la plataforma como en tu correo. En este punto puedes ver las fotos de inspección tomadas por el equipo de JP Fans. Fotos reales donde puedes comprobar el estado del producto antes de enviarlo. Incluso incluye referencias de tamaño para tener una mejor idea de lo que estás recibiendo. Con todo listo, puedes proceder con el envío internacional. Eliges la mensajería, revisas el costo del envío y decides cómo quieres recibir tu paquete. Realizas el pago y a partir de ahí solo queda esperar a que el paquete llegue a tu casa. Y para nosotros, esta historia no termina aquí, porque cuando Rogue y Batman finalmente lleguen, vamos a analizar cuánto tardó el envío, cómo fue el proceso de aduanas, cuál es el estado del paquete y por supuesto la calidad de las figuras en mano. Así que si quieres ver cómo termina esta compra desde Japón, no olvides suscribirte y activar la campana. Si esta guía te resultó útil, deja un like y cuéntame qué figura buscarías tú en Japón. Y si quieres probar la plataforma por tu cuenta, puedes usar el enlace que dejo en la descripción para obtener los cupones de envío disponibles para nuevos usuarios. Gracias por acompañarnos en esta cacería y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.